Buenas tardes. Vamos a iniciar con la primera presentación sobre los conceptos básicos de identidad de marca. Este video hace parte del curso de identidad de marca que puede ser usado para talleres o asignaturas de identidad de marca, identidad corporativa o branding visual. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de marca, estamos hablando de un concepto que abarca pues diferentes áreas, diferentes campos de trabajo y diferentes profesiones. Como usuarios estamos muy acostumbrados a trabajar, a hablar de las marcas y generalmente lo asociamos directamente a un producto y a un elemento visual que denominamos como logo, pero eh, es un poco más complejo que eso. Entonces, para esta presentación, yo decidí usar cuatro acepciones del concepto que son útiles para cuando hablamos o cuando vamos a aterrizarlas en procesos de diseño. En primer lugar, Norberto Chávez nos dice que es una representación concentrada, espontánea y nocional y emocional de una organización que ha adquirido notoriedad, reputación y personalidad. Esto plantea el hecho de que pues, una institución que presenta un servicio o un producto debe estar en contacto con sus públicos y debe haber adquirido o estar en trabajo en plan de adquirir reconocimiento, notoriedad sobre su grupo objetivo para digamos que aspirar o empezar a considerarse una marca. Y que el proceso de marca se da en un plano de percepción de los usuarios y los públicos a los que va dirigidos. En la misma línea, Fournier habla de que una marca es un resultado de la colección de percepciones en la mente del consumidor. Para Kotler es un nombre, un símbolo, un diseño o una combinación de ellos cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y diferenciarlos del resto de productos y servicios de otros competidores. Estamos hablando dos planos, uno el de la percepción, el del uso constante, el de el reconocimiento y también en un plano de alguna manera visual, material, en el que necesitamos unos elementos que nos permitan reconocer, recordar y diferenciar un producto de otro, un servicio de otro o una persona de otra cuando estamos hablando del uso de branding personal. También debemos aclarar que la marca es un activo, es un activo muy importante de cualquier institución, es una colección de mensajes, de percepciones, de acciones que adquieren valor para una institución. En su libro de diseño de marcas, que es una guía muy útil para diseñadores gráficos que están o diseñadores visuales que trabajan en el campo del branding, Alinea Wheeler destaca pues a través de la recolección de información con diferentes diseñadores, destaca que las marcas nos permiten hacer tres cosas a los usuarios, que las marcas existen para que nosotros como usuarios, como compradores, podamos hacer tres cosas. Primero, cumplen una función de navegación o de decisión, porque nos ayudan a que tomemos decisiones en un contexto denso de opciones. Es el caso, por ejemplo, de cuando vamos a encontrar en un supermercado cremas dentales o productos para el aseo, perfumes, que pues vamos a tener muchísimas opciones. Esto es evidente, por ejemplo, cuando tenemos commodities. En el campo de los commodities, la manera en que se maneje una marca puede hacer que pues, una empresa quede por encima de otras y esté en la mente de los consumidores, sea recordada. Las marcas también nos dan seguridad porque comunican la calidad intrínseca de los productos o servicios, de manera que nosotros como usuarios sentimos, confiamos en que estamos tomando una decisión correcta al optar por ella y que vamos a seguir seleccionándolas. Y una última función de las marcas que me parece muy importante para nuestros tiempos, sobre todo teniendo en cuenta esta primera, y es que tenemos eh, contextos densos de opciones,
pues cuando las marcas usan narrativas, lenguajes, asociaciones especiales que alientan a las personas a identificarse con ellas, logran una mayor recordación. Y este es el caso, por ejemplo, de Apple y sus productos. De café Juan Valdés, por ejemplo, para nuestro caso, de marcas como Pollos Fritos Frisbee, que en el 2025 que grabamos este video, que se está grabando este video, pues, pues precisamente pasó por un proceso de marca en el que se vieron pues afectados todos sus elementos identificadores, debido a un problema de plagio y que este problema de plagio dio pie a que un público grande pues se adhiriera a ella y le prestara pues su solidaridad, ya que es una marca que para el contexto colombiano es una suerte de love mark, está en la mente y en el corazón de los consumidores. Aquí, en este último compromiso, es el campo de acción de lo que se denomina narrativas de marca o storytelling. Cuando hablamos de marca, pues hablamos obviamente de un producto, de una gestión, de la selección de unos públicos, pero también hablamos de una serie de actividades, acciones, estrategias de comunicación que se ponen en marcha, pues precisamente para que los usuarios reconozcamos esas marcas y las tengamos en nuestro imaginario, las logremos reconocer. La identidad de marca, entonces, es la representación tangible de la marca y apela a los sentidos. Quiere decir que lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo escuchar, lo puedo tocar, lo puedo oler. Hay algunas tiendas que utilizan, por ejemplo, perfumes que permiten que el comprador se sienta a gusto, que pueda permanecer más tiempo en el lugar. En nuestro caso, en nuestro contexto particular, por ejemplo, cuando llegó una marca de comida muy reconocida. Eh, Esta marca pues utilizaba olores a pan, utilizaba olores a especias en sus locales para que la gente reconociera y se familiarizara con esos locales. El olor era pues bastante pregnante y se sentía incluso desde la calle Subway, esta marca de sándwiches. De comida rápida utilizaba mucho este recurso para posicionarse en el mercado colombiano a su llegada. La identidad de marca es un combustible, es el combustible del reconocimiento y amplifica la diferenciación entre marcas y hace que esas grandes ideas se vuelvan significados accesibles para todos los públicos. La manera en que suena un producto, la manera en que se ve un logo, la forma en que se presenta un logo en la comunicación cotidiana, la publicidad que acompaña el branding de una marca, todo esto hace que nosotros la mantengamos en nuestro imaginario y la liguemos a un producto. Es importante, obviamente, pues, que ese producto, que ese servicio sea consecuente con el mensaje que se plantea en la identidad de marca, porque si no, no habría una buena experiencia de marca, una experiencia agradable de marca. La identidad de marca toma elementos dispares y los unifica en un sistema muy complejo para generar un mensaje consistente y perdurable. La identidad de marca proporciona a las marcas unos aspectos específicos, ideales, y está construida sobre esos ideales, una visión de marca, significado, autenticidad, coherencia, diferenciación, flexibilidad, durabilidad, compromiso y pues todo esto obviamente suma al valor de la marca y a que se mantenga en la mente de los usuarios y los consumidores. Cuando hablamos de los elementos visuales de identidad de marca, a mí me gusta usar el planteamiento de Joan Costa y también eh, de otros autores en el campo del diseño que hablan de que tenemos signos identificadores primarios, ¿no? Estos signos que son de diferente carácter, pero para nuestro caso principalmente visual, van a ser de dos niveles específicamente, según autores como Norberto Chávez y también el mismo Joan Costa.
Ellos hablan de que estos signos y estos elementos identificadores eh, existen unos de primer orden y existen unos secundarios. Entonces, los identificadores primarios por excelencia serían los nombres, los logotipos y los símbolos, y en los identificadores secundarios, pues ya podemos tener una mayor repertorio de elementos. Además, hay otro signo identificador, otro elemento más bien identificador que los cruza a los dos, que es el color, ¿no? Que el color va a acompañar a estos elementos visuales y puede ser, cumplir un rol importantísimo en cuanto a acompañar a los identificadores primarios y puede cumplir un rol muy flexible para cuando estamos hablando de los identificadores secundarios. Em, el funcionamiento de los identificadores primarios y secundarios los veremos más adelante cuando estemos hablando de los manuales y los sistemas de identificación. Por ahora, pues vamos a ver cómo funcionan en su conjunto y qué características básicas podríamos eh, asignarle, reconocerle para cuando tengamos que enfrentarnos a un sistema, al diseño de un sistema de identidad visual. Es importante, perdón, que como diseñadores tengamos claras estas niveles, estas formas de nombrar los elementos para que entendamos la complejidad de la creación del sistema. Como usuarios solemos hablar de logos, y solemos hablar, de pronto reconocer algunos elementos secundarios y reconocer mucho los personajes, pero generalmente cuando nos enfrentamos a un usuario, a un cliente, a un consumidor, pues el consumidor va a asociar la marca, el concepto de marca, a un logo. Esto es así, pues, para marcas que ya son muy reconocidas y que ya están muy ligadas a la mente en la mente de un consumidor. Pero cuando hablamos de todo el proceso de diseño, tenemos que entender primero que hay una institución o un producto o un servicio que se dirige a unos públicos objetivos que se establece a partir de unas diferenciaciones, de unas características. De allí se establece un discurso, una narrativa para acercarse a esos públicos y luego esa narrativa para presentar pues, el producto y el servicio para que lo usemos pues se tiene que acompañar de unos repertorios comunicacionales y en este caso particularmente de unos repertorios de signos identificadores primarios y secundarios. Bueno, para el campo de los o la creación de nombres. En branding, pues obviamente eh, el proceso de naming es bien complejo y comprende desde la selección de un nombre que tenga ciertas características hasta la protección de ese nombre. Vamos a tener en esa complejidad del campo casos, por ejemplo, en el que solamente tengo un producto y una marca o que es bastante sencillo de abordar, o casos muchísimo más complejos que implican, por ejemplo, diferentes tipos de nombre para una misma sombrilla de productos. En el caso de que existan arquitecturas de marcas, también vamos a tener casos complejos en donde podemos encontrarnos con públicos de diferentes, que utilizan diferentes lenguas y que queremos que en esos idiomas pues el nombre sea pronunciable, sea pregnante, no tenga connotaciones negativas o vamos a tener que hacer adaptaciones de nombres, eh, protección de nombres, eh, etcétera, etcétera. No hay un manual para crear nombres, no hay un paso a paso, pero sí es importante como reconocer que un nombre debería tener ciertas características o que podríamos llegar a ser exitosos si logramos que nuestro nombre, el nombre de nuestra empresa, tenga ciertas características, que sea significativo, que sea distintivo, que se logre diferenciar de pues, esas competencias y de otros productos similares, que tenga proyección, que pueda llegar a ser modular en algún caso, en algún momento, y esto creo que, por ejemplo, Google lo ha sabido hacer muy bien, ha jugado con esa manera de ser modular, lo mismo Apple con sus productos, ha sabido jugar con letras y maneras de pronunciar
sus productos para que pertenezcan a una misma familia y para que eh, atiendan a la arquitectura de marca. Debes obviamente poderse registrar. Esto es muy importante, sobre todo al inicio, que los elementos con los que estoy trabajando, sobre todo el nombre, sí se puedan registrar, que no existan duplicados, que esté libre en diferentes formatos, plataformas, que tenga connotaciones positivas, que suene bonito eh, en, en la lengua o dependiendo del sector en el que esté inserto, es importante pues que no sea difícil de pronunciar, que no suene feo, que no tenga sonidos extraños y que sea pues pronunciable, ¿no? Estos podrían ser algunas de las características. Yo no necesito acudir a palabras descriptivas muy cerradas para nombrar mi marca, porque esto pues evitaría que mi nombre de marca y mi marca tenga proyección o que sea registrable, eh, evitar que sea muy obvio, evitar obviamente que se parezca a otros nombres en pronunciación o en su estructura básica. Puedo acudir a pues, palabras inventadas que suenen bien o puedo generar juegos metafóricos con significados que sean benéficos para mi producto o para mi marca. Eh, el nombre, pues obviamente es la base, el pilar de estos elementos de identidad. Toda marca, así suena muy obvio, toda marca tiene un nombre y toda marca tiene un uso de una tipografía para escribir su nombre, como nuestra firma. Sin embargo, también Joan Costa hablaba de que un logotipo, que es la versión gráfica del nombre, o sea, son las letras que representan al nombre, debería distinguir, debería estar trabajado acorde con alguno de los conceptos de marca. Y en ese sentido, pues desde el diseño visual, pues tenemos muchos elementos y sobre todo desde el diseño tipográfico tenemos muchos elementos para lograr que nuestro logotipo pues destaque, ¿no? Eh, Puedo partir de una tipografía convencional, pero hacerle ajustes, adaptaciones para lograr esa distinción. Puedo crear, pues como en el caso de Chupa Chups, como en el caso de Coca-Cola, puedo crear una tipografía o una caligrafía o un dibujo rotulado único para la marca y lograr pues esa reconocimiento, esa distinción y además facilitar el registro marcario. Entonces aquí tenemos pues cuatro casos interesantes de logotipos. El logotipo de Chupa Chups que se le atribuye, una de sus versiones se le atribuye a Dalí. Es una caligrafía, una suerte de dibujo caligráfico con un ajuste aquí en la P para lograr este elemento visual sinuoso que va muy de la mano con la flor de Chupa Chups, que es un contenedor que acompaña el logotipo, no es un símbolo, sino que es el contenedor que acompaña el logotipo. En segundo lugar tenemos pues a FedEx, que es un logotipo bastante reconocido por el trabajo tipográfico que consiste pues en la eliminación y casi que el juego negativo entre el interletrado y el ajuste en contraforma que hay entre la E y la X, que se da también por ese juego de altas y bajas. Y ese juego, ese ajuste y ese juego entre la E y la X y entre la anulación de el interletrado, pues nos genera una contraforma negativa que pues es muy básica porque es una flecha, pero es muy adecuada y muy precisa y acompañada con todo el arreglo tipográfico es uno de los elementos de diseño pues más interesantes para una marca muy sobria como FedEx y en su arquitectura de marca que es monolítica, FedEx mantiene pues esta estructura de logotipo sin necesidad de acompañarlo de elementos de gráfica complementaria o símbolo. Luego tenemos Coca-Cola, pues, que es una caligrafía muy propia de finales del siglo XIX, como comienzos del siglo XX, como de una tendencia muy Art Nouveau,
que ha tenido pocos ajustes a lo largo de su historia, apenas retoques para mejorar esa caligrafía. Eh, es muy sinuosa, además con este juego de las curvas, la ola de Coca-Cola que se repite en la C, que está en la O, que también juega en la L, y muy modular, ¿no? Es muy estable su recorrido. Y por último, el logotipo de Nueva York, creado por Milton Glaser, que en los años 70 respondió a una solicitud de la administración de Nueva York que estaba en una campaña para recuperar la ciudad, porque pues tenía problemas con grafitis, con inseguridad, con desarraigo de sus ciudadanos que no la consideraban lo que la consideramos hoy en día la manzana, la capital del mundo. Entonces, dentro de esta campaña de ciudad, esta campaña social, pues había una solicitud para crear un logo símbolo de la campaña y que pues, básicamente se quedó como la marca de la ciudad, la marca de Nueva York y que ha trascendido más allá de Nueva York porque es un símbolo muy sencillo, muy sintético, muy básica la figura retórica que utiliza Milton Glaser aquí, entonces nos permite jugar con ella y pues ya es una suerte de patrimonio marcario de la humanidad. Por otro lado, tenemos a los símbolos que son representaciones gráficas de carácter no verbal, son para ser vistos, no son para ser leídos, no necesito aquí leer YSL, no necesito aquí leer BW, simplemente son elementos para conectar con la marca, no son literales, no tienen por qué ser literales, ¿no? Yo puedo para un símbolo jugar con la retórica o con anécdotas ligadas a la creación de la marca. Simplemente la única regla sería no utilizar un elemento gráfico que sea negativo en cuanto a discurso, en cuanto a significado para la marca. El símbolo pues obviamente puede partir de los conceptos de marca, se asociaría a conceptos de marca, pero en general el símbolo se va llenando de significados en cuanto la marca sale a la vida pública y va tomando contacto con sus usuarios. Un símbolo no es obligatorio, o sea, podemos tener marcas que solo recurran o solamente tengan como identificador primario su nombre, su logotipo y obviamente el color. Pero cuando logramos un símbolo, pues el símbolo, dependiendo de cómo se maneje la comunicación de marca y cómo se maneje o la ubicación de los elementos en el que va a estar ubicada este símbolo, pues puede llegar a adquirir gran recordación, gran reconocimiento y reemplazar al logotipo simplemente por recordación. Bueno, aquí tenemos pues unas marcas reconocidas, muy reconocidas. De pronto esta, bueno, muy reconocidas porque son productos muy populares, están pues presentes a nivel global. De pronto la única que no es tan reconocida es esta. Y esta pertenece a la campaña presidencial de Barack Obama del 2006. Esta campaña presidencial es bastante interesante, primero porque se hizo a través de un crowdfunding, se hizo pues como un libro que explicaba todo el proceso, todos los aprendizajes del equipo de diseño y pues porque la campaña fue muy reconocida en su momento y pues al igual que el candidato, luego el presidente Barack Obama, pues fue un presidente que rompió esquemas. En ese momento se enfrentaba Estados Unidos a una situación compleja que había sido producto del 9/11 y en donde en la mente de los estadounidenses pues estaba mucho la palabra terrorismo, ¿no? Todos los controles de seguridad, todas las, digamos que acciones de alguna manera un poco indebidas de Estados Unidos hacia otros países por la caída de las Torres Gemelas. Entonces, o sea, el ciudadano estadounidense estaba como un poco cansado
intoxicado de tanto miedo y tanta política de seguridad, y llega un candidato que pues rompe, por muchas razones, rompe con el esquema establecido. Entonces, la oficina del diseñador Sol Sender, lo que hizo fue, en primer lugar, pues obviamente reconocer cuáles son las características del candidato, como una suerte de caso también de branding personal, y estudiar mucho las campañas de los elementos visuales de las campañas de presidenciales de Estados Unidos, que no destacaban por su calidad gráfica, pero que sí destacaban por el uso de algunos elementos simbólicos ligados a la historia estadounidense, y esto es, pues son tomados desde la bandera misma de los Estados Unidos, entonces la presencia de las estrellas, la presencia del color azul y rojo, y las franjas también de la bandera. Entonces, lo que hizo el equipo de diseño pues, fue fusionar, obviamente, la inicial del apellido del candidato, jugó con la metáfora del nuevo día, de la esperanza que siempre nos trae un nuevo día, y el amanecer, pero pues también buscó que esos elementos que ellos habían encontrado, que eran frecuentes eh, dentro de las campañas, dentro de la gráfica de las campañas, y que eran importantes para el público estadounidense, también estuvieran aquí presentes. Entonces vemos esta suerte de síntesis de la bandera con esta gran estrella que es el sol, que también es la contraforma de la letra O, que también es como pues el símbolo del amanecer y de la esperanza, y pues este campo como arado que va bañando el sol. Todo esto como con esta metáfora de nuevo día, de nuevo amanecer, y de retomar la esperanza en cosas mejores. Eh, Estas son algunas de las variables del logo símbolo de la campaña de Barack Obama. La tipografía para la campaña de Barack Obama también fue producto de ese proceso de investigación sobre la historia de Estados Unidos, los documentos que fundamentaban la nación de esta república. Y eh, hay un fuerte componente cromático, también ligado pues a esos documentos históricos, a esas imágenes históricas, y también buscando que el logotipo fuera muy pregnante y funcionara muy bien en medios impresos, pero también en digital, ¿no? Hablamos de que la dupla de símbolo y logotipo puede llamarse logo símbolo o imagotipo. Esos son los dos nombres más adecuados en español para esta dupla, que puede pues, obviamente funcionar junta y o separada en diferentes versiones, que pues, el equipo de diseño va a definir de acuerdo a las necesidades comunicacionales de la marca. Ya hablando de elementos de signos identificadores secundarios, porque hablamos de que los signos identificadores primarios son logo, símbolo y el color, pues porque son los que sí o sí necesito para hablar de la marca. Básicamente para que exista visualmente necesito un logotipo, y puedo usar un símbolo que pues, van a ir juntos con, y que además son elementos que van a estar muy reglamentados, porque van a cumplir muchísimos roles, porque van a estar en muchísimos tipos de comunicación, porque además van a estar en muchos tipos de soporte, y porque debe haber flexibilidad para que los tengamos en muchos tamaños sin que pierda su carácter, su significado, su legibilidad. Ya cuando hablamos de identificadores secundarios, estamos hablando de elementos gráficos que pueden llegar a ser mucho más flexibles, que pueden aparecer o desaparecer según necesidades de momentos de la marca, pero que son tremendamente poderosos en cuanto a que son menos rígidos, podríamos decir, que los identificadores primarios, o sea, tienen que cumplir una función menos rígida, y que se pueden cargar de elementos emocionales, pues obviamente, como digo, son más flexibles, ¿no? Ese es el caso de las mascotas. Y las mascotas o personajes van a ser elementos de comunicación muy poderosos que nos permiten ponernos en contacto con los públicos, que nos permiten jugar con el lenguaje, por ejemplo, las de M&M's, es que juegan muchas veces con el humor negro, que son personajes más bien creados para adultos.
que son personajes que además le dan una paso a una línea de juguetes, una línea de productos de M&M's, y pues que incluso para mi modo de ver son más fuertes que el mismo producto y que el logotipo. El logotipo es bastante sencillo, pero las grajeitas de M&M's, los personajes de M&M's ya son bastante eh, ruidosos, astringentes, pregnantes, recordables. Pasa lo mismo con Mario y Luigi, que vienen a ser personajes sacados de un videojuego y que por su importancia empiezan a ser como embajadores de la marca y casi que elementos importantísimos para la marca, ¿no? Que se llega a que sean, esos se puedan ver como identificadores secundarios de alguna manera sin que estuviese motivado desde un inicio y sí, pues obviamente gracias a un proceso de gestión, diseño y de importancia del juego para muchas generaciones. Bueno, tenemos a Fido Dido con Seven Up, es una compra que hace Seven Up de este personaje que ya existía. Tenemos a Ronald McDonald que paradójicamente, bueno, no paradójicamente, yo creo que es de esperarse que para estos tiempos ya no aparece, no es tan fuerte como podría ser en los 90. Es un personaje además que creo yo que perceptualmente no es favorable para la marca, ¿no? No es un payaso que sea amable. Igual, los payasos pueden estar ligados a un montón de traumas infantiles. Entonces, tal vez esa sea una de las razones por las que, a pesar de ser un personaje como eh, pilar de la marca en un momento, tiende a desaparecer. Luego tenemos a los personajes de los cereales. eh, este personaje del Tigre Tony, que además de alguna forma está muy creado a partir de la idiosincrasia del pueblo o de las personas de Estados Unidos, no ha variado mucho, mientras que sí tenemos el caso de uno de los compañeros del tigre, que es la mascota de las cereales de chocolate, que ha tenido muchas modificaciones, corrección política, preocupación por la imagen saludable que pueda emitir, o en el último tiempo, pues ya una aproximación más a los públicos pequeños con una eh, visual, una estructura, una propuesta más infantil del elefante de los Choco Crispies. Y pues viendo que es la mascota de Michelin, que sería una de las más antiguas que tenemos aquí, de las mejor tratadas en cuanto a mascotas, para un producto, que son los neumáticos que realmente aparentemente no necesitarían tener un personaje. Bueno, obviamente la marca Michelin no es solamente neumáticos, pero el personaje de Michelin sí que es fuerte en cuanto a su repertorio de sí. Aquí podemos tener pues todo el look and feel de la marca Juan Valdés, todos sus elementos primarios y secundarios. La marca Juan Valdés es producto de la marca 100% Café de Colombia. Es una marca creada hacia los años 70 más o menos. Y pues ya cuando cambia el modelo de negocio y se vuelven muy populares los cafés, pues Café de Colombia ve esta oportunidad para salirse de ser una marca tipo commodity, de ser solo un ingrediente, y pues se arriesga a ofrecer un servicio y a ofrecer también una serie de productos de café de origen, café gourmet con su marca, que antes no lo tenía Café de Colombia, solo tenía un café, creo que se llama Santa Coloma, pero pues ya cuando aparece Juan Valdés empiezan a sacar café empacado con marca Juan Valdés y pues para quienes recuerden la marca 100% Café de Colombia, hay ahí una clarísima eh, el link, conexión con los elementos identificadores de la marca. Entonces, ese juego de arquitectura de marca que no es monolítico, que es endosado, que sigue manteniendo el ADN de la marca, pero con su identidad propia, es bastante eh, exitoso para la marca Juan Valdés. En Juan Valdés pues tenemos el logotipo, Juan Valdés hecho a mano,
que imita un trazado hecho a mano. Tenemos un zoom en el que sale del símbolo de 100% Café de Colombia y se convierte pues en un zoom a Juan Valdez y a Conchita. Ya no aparecen las montañas, solamente el cuadrado, pero en un juego muy interesante de geometría del triángulo, el cuadrado. Y el rojo, obviamente el rojo cereza del fruto y el café o este cremita también del fruto cuando está seco. Ya en cuanto a gráfica complementaria, podemos ver en las tiendas una suerte de elementos bien interesantes que juegan con las texturas, con la fotografía, eh, con los materiales de las sillas y sobre todo con Juan Valdés, que es uno de los personajes más importantes de la industria publicitaria, uno de los más reconocidos, que además ha ganado premios de publicidad y que es uno de los pocos personajes de carne y hueso, ¿no? No es un disfraz, es una persona eh, real de carne y hueso, lo que supone eh, un problema o un reto, porque pues obviamente la marca va a ser más longeva que un ser humano que esté en capacidad de representar el personaje. Por eso es que Juan Valdés ha sido representado por tres personas a lo largo de toda su historia. Mm, bueno, en un tiempo, bueno, la fotografía de producto obviamente también va a ser muy importante para este sector. Y en un tiempo, Juan Valdés, las tiendas de Juan Valdés usaban muchísimo los plegables con un diseño impecable, en donde se le explicaba a los usuarios cuáles eran las características de los cafés de origen que se encontraban en la tienda. Y bueno, este es pues un pequeño ejemplo de cómo se vería el repertorio de una marca en acción, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos al comienzo, cómo hay un montón de elementos dispares que cuando se ponen en juego y se ponen en acción y se ponen frente al usuario, se ven unificados y se ven eh, naturales a la marca. No las sentimos claras, las sentimos naturales a la marca y todo nos comunica pues esos conceptos de, de las marcas de manera específica. Y pues por eso logramos obviamente recordarlas. Eso teniendo en cuenta que debe haber, como lo decía antes, debe haber consonancia entre el tipo de producto que yo le ofrezco al público, el compromiso con mi público y la manera de presentar la comunicación de marca. Y bueno, eh, esta es como la, la primera presentación de los conceptos de marca. Aquí vamos a empezar el curso y más adelante hablaremos de aspectos que tienen que ver con las características gráficas que tenga un identificador primario para su reproducción, su recordación, con elementos o aspectos que tienen que ver también con la arquitectura de marca, cuando hablamos de elementos visuales, elementos gráficos y la producción de un sistema de identidad de marca desde la investigación hasta la puesta en marcha.